esta mañana, mis hermanos, es la alegría de la adoración en Navidad. Espero que tengan allí un boletín en sus manos. Para los que nos visitan hoy por primera vez, en sus boletines está el resumen de esta predicación, y allí hay algunos espacios para que ustedes los puedan llenar y puedan colocarlos, mis hermanos, ahí para que lo puedan hacer. Y este resumen es para ustedes, en realidad, mis hermanos. Lo que Dios les hable, tiene un espacio para notas, es solo papel, mis hermanos, pero de verdad que el Señor pueda hablarnos a todos nosotros, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Mi Señor, acude a nosotros, a nuestra debilidad, acude a nosotros, Señor, a nuestra insensatez y necedad también. Y háblanos, Señor, con tu palabra. Por favor, te pido, Señor, que hables a cada uno de los que están aquí y de los que nos están viendo en redes sociales. Habla a la necesidad de cada uno. Eso es lo maravilloso de tu palabra, que hablas en lo personal a cada uno. Hazlo así, mi Señor. Mira que te lo estamos rogando en Jesucristo. Habla a la necesidad de cada uno, por favor. Y Señor, ayúdanos a darte la gloria y la honra a ti a través de la reflexión en tu palabra. Que cuando estemos meditando en tu palabra, tú seas exaltado en gran manera. Que tú, Señor, recibas todo honor, toda gloria, toda honra. Por favor, mi Señor, ayúdanos en eso también. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Quiero hablarles precisamente, mis hermanos, en esta mañana acerca de la adoración en Navidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la adoración es un tema realmente importante en la Navidad. Es como los tapices, mis hermanos, que tienen hilos de oro. Es como un hilo de oro que atraviesa todo un tapiz, mis hermanos, y la adoración se va abriendo camino a lo largo de la historia de la Navidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, mis hermanos. Cómo la adoración, mis hermanos, en Navidad. Y mis hermanos, lo que vamos a ver es cómo adoramos, por qué adoramos, y tal como está en la palabra de Dios, mis hermanos. Y quiero empezar hablando de lo que realmente significa la adoración. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Saben, muchas personas tienen todo tipo de ideas acerca de lo que significa la adoración. Algunos pueden pensar, mis hermanos, para algunos, que la adoración solamente es tradición, solo es un hábito, solo es esto, mis hermanos. Para algunos adorar puede ser cantar, mis hermanos, o asistir a un culto como este. Saben, mis hermanos, hay diferentes maneras en las que alguna persona puede pensar acerca de la adoración. Pero, mis hermanos, quiero darles una definición y espero que la puedan escribir allí, mis hermanos. ¿Qué es adorar? Porque es básico para un creyente, es fundamental, esencial para un creyente entender qué es la adoración. Y, mis hermanos, adorar, y es una definición muy sencilla, si la quieren anotar. Adorar, mis hermanos, es declarar el valor y la grandeza de Dios. Déjenme repetírselos. Eso es adorar, es declarar, es decir, mis hermanos, el valor y la grandeza de Dios. Eso es adorar, mis queridos hermanos. Saben, es mucho más que música. Algunos confunden la adoración solo con cantar o con la música. No, mis hermanos. Adorar, mis hermanos, es declarar el valor de Dios, su grandeza, mis hermanos. Y esto nos lleva a una pregunta. Mis hermanos, si adorar es declarar el valor de Dios, quiero preguntarte a ti, ¿qué valor tiene Dios para ti? ¿Cuánto vale Dios para ti? Si eso es adorar a Dios, si es decir, el valor que tiene Dios, declarar su valor, ¿cuánto vale Dios para ti? Y en la medida que tú puedas responder esa pregunta, ¿qué valor tiene Dios para ti? ¿Cuánto vale para ti? ¿Sabes? En la medida que tú puedas responder a esto, entonces te vas a convertir en un adorador. Si tú puedes responder ¿cuánto vale Dios para ti? Entonces te puedes convertir en un adorador, porque expresarás adoración
en la manera en que tú vivas, la forma en que tú vivas y las cosas que tú hables. Por eso es importante, mis hermanos, que entendamos qué significa la adoración. Así es que, mis hermanos, tú y yo podemos saber qué adora una persona por la manera en que vive, por la forma en que vive, cómo pasa su tiempo, de qué habla más que cualquier otra cosa, en qué gasta su dinero, en qué se centra, cuál es su foco principal en la vida, su objetivo, en qué está centrando su atención. Siempre uno puede saber, mis queridos hermanos, que adora a una persona por sus decisiones, por las elecciones que hace, por los valores que sigue. La vida nuestra, tu vida y mi vida, mis hermanos, refleja lo que uno más valora. Y si realmente valoras a Dios, eso lo vas a reflejar en tu conducta, en tus intenciones, en tu vida diaria, en lo que estás hablando. Entonces, mis hermanos, es precisamente que quiero hablarles acerca de esto, que reflexionemos acerca de cómo adoramos a Jesús en la Navidad, mis hermanos. Alrededor de la historia de la Navidad, mis hermanos, vemos personas que adoraron a Jesucristo alrededor de su nacimiento. Por ejemplo, los ángeles, mis hermanos. La semana pasada hablábamos acerca de ello, del mensaje de los ángeles. Habíamos visto esto, pero ahora quiero centrarme, mis hermanos, en cómo los ángeles adoraron al Señor. También, mis hermanos, los pastores adoraron a Cristo, recién nacido allí en la Navidad. Y también los magos o los sabios de Oriente, mis hermanos, adoraron al Señor. Entonces, mis hermanos, lo que quiero que veamos esta mañana son 3 ejemplos de adoración que tú y yo debemos imitar. 3 ejemplos de adoración que debemos imitar, mis hermanos, que debemos entender para que podamos adorar a nuestro Señor mejor. Y ahora en esta época, mis hermanos, que lo podamos hacer. Así que, si quieres adorar a Jesús en Navidad, si verdaderamente quieres adorar a Jesús en Navidad, entonces tenemos que hacer lo que hicieron los ángeles en primer lugar. ¿Qué hicieron, mis hermanos? Si lo quieren anotar allí en sus boletines. Los ángeles adoraron cantando. Adoraron cantando. Cuando un ángel se apareció a los pastores, mis hermanos, les dijo que fueran a Belén a buscar a Jesús. Y esto es lo que la Biblia dice que sucedió, mis hermanos. Dice el pasaje, Lucas 2, versículos del 8 al 14. Dice allí, mis hermanos, que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel, dice el pasaje, les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quiero que subrayen en este pasaje, mis hermanos, lo que está subrayado allí. Dice que alababan a Dios. Si lo pueden subrayar, mis hermanos, alababan a Dios. Y cantaban, dice el versículo, mis hermanos, cantaban, adoraban a Dios. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, mis hermanos. Así que, ¿sabes? Este es el ejemplo de los ángeles. Y podemos empezar adorando a Jesucristo en Navidad, cantando, mis hermanos, canciones que nos lleven a Jesús, cantos que nos dirijan a Jesús. Las canciones de nuestra fe, mis hermanos, porque están tan llenas de significado y verdad y adoración, mis hermanos, tan llenas de verdad bíblica, mis hermanos, y podemos hacerlo así. Saben, mis hermanos, podemos adorar a Jesús haciendo lo que los ángeles hicieron, cantando alabanzas a Dios.
mis hermanos. Y podemos hacerlo, mis hermanos, cantando himnos, pero no me refiero, mis hermanos, al tipo de cantos o cánticos, mis hermanos, que frecuentemente se cantan en Navidad. ¿Recuerdan ustedes este villancico, mis hermanos, y que dice que los bebían los peces en el río? ¿Sí? ¿Eso te lleva a Jesús? ¿Te lleva a Cristo eso? También hay otro canto, mis hermanos, ¿lo han escuchado? Y esto viene de Estados Unidos, Rodolfo el Reno, mis hermanos. ¿Te lleva a Cristo eso? Claro que no, mis hermanos. Debemos cantar canciones que nos lleven a Jesús, canciones de nuestra fe, que están llenas de significado y de verdad, mis hermanos, de adoración, de verdad bíblica, mis hermanos. Déjenme ponerles un ejemplo. Allí en sus boletines, mis hermanos, colocamos en el boletín allí canto, mis hermanos, de Johann Sebastian Bach. Este hombre, mis hermanos, un gran compositor, venía de una familia de compositores, pero era profundamente cristiano. Escribió, si ustedes han escuchado, el Mesías, mis hermanos, o otros cantos, perdón, el Mesías es de Händel, pero escribió otros cantos, mis hermanos, y todos los cantos, mis hermanos, que escribía Johann Sebastian Bach, estaban imbuidos, mis hermanos, de su adoración a Dios. Por eso escribió Jesús, alegría de los hombres. Dice: Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero dejar ir a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. Esto es lo que Bach decía, mis hermanos, con respecto a Jesús. Dice: Jesús es la alegría de los hombres. Y de verdad, créeme, si tú comienzas a cantar o escribes tus propias canciones o tus propios cánticos con respecto a Jesucristo, de verdad comenzarás a tener una gran alegría en tu corazón. Una gran alegría. ¿Han escuchado el canto, mis hermanos, Santa la Noche? Santa la Noche, mis hermanos. Dice allí este canto, lo tengo aquí parte de la letra, mis hermanos, de este canto. Dice que Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que Dios nos mandó un Salvador, una esperanza. Todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados a adorarle, oíd de lo alto la voz angelical, oh cantad, nació el Salvador. Y saben, mis hermanos, verdaderamente esto es lo que debemos entender. Dice una parte de este canto, mis hermanos, que uno debe lamentarse por el pecado y el error. ¿Qué es lamentarse, mis hermanos? ¿Qué es lamentarse? Quiero decirte que lamentarse es consumirse con un corazón quebrantado. Cuando uno se lamenta, mis hermanos, por su actitud de vida, cuando uno se lamenta, mis hermanos, por el pecado, por lo que uno ha estado viviendo, mis hermanos, y lamentarse es consumirse internamente con un corazón quebrantado, mis hermanos. Y dice aquí este canto que el alma sintió su valor, mis hermanos. ¿Saben? Hasta que Él apareció y el alma sintió su valor. Porque sabes, mis hermanos, es muy fácil para ti y para mí sentir que no valemos nada. Es muy fácil. Pero, mis hermanos, lo que dice el canto, y ese es el testimonio de toda la Escritura, tú y yo tenemos valor hasta que apareció el Salvador, hasta que apareció Cristo. Si alguna vez quieres saber cuánto vales, si alguna vez quieres saber cuánto valor tienes, ¿sí?, lo que tienes que hacer es mirar cuánto alguien está dispuesto a pagar por ti. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por ti? Hay una película, mis hermanos, se llama El Día de la Marmota. ¿Lo han visto esta película? ¿Sí?
Bueno, luego búsquenla, mis hermanos, El Día de la Marmota. Es una película, mis hermanos, pues un tanto graciosa, en el que las escenas de un día, mis hermanos, para un hombre se van repitiendo una y otra y otra y otra vez, mis hermanos. Y la película ya casi al final, mis hermanos, no les quiero platicar toda ella, pero la película al final, mis hermanos, están haciendo pues una rifa entre los varones para que las mujeres, mis hermanos, pues vean cuánto pueden dar para una rifa benéfica, mis hermanos. Entonces un hombre se para y dice, pues ¿cuánto dan, mis hermanos, por él? Y pues nada más daban 30 centavos. Sí, pero se paró otro, mis hermanos, y bueno, fueron subiendo las ofertas y las ofertas y las ofertas, mis hermanos, porque era un hombre que se había ganado el aprecio de todo el pueblo. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vales? ¿Vales lo que alguien está dispuesto a pagar por ti? Pero debes preguntarte, ¿cuál es el valor de tu alma para Dios? ¿Cuál es el valor de tu vida, de tu alma para Dios? Y si quieres saber la respuesta, todo lo que tienes que hacer es mirar a Jesucristo, que vino a morir por ti, a pagar por tus pecados. Y eso debería ser prueba suficiente de tu valor, de lo que tú vales, tu valor para Dios, de cuánto te ama, cuán valioso eres para Él. Puedes pensar que tu pecado te ha alejado de Dios y eres una persona inútil para Dios. Pero sabes, para Él tienes un valor incalculable. No hay precio, mis hermanos. No hay precio. De verdad, mis hermanos queridos. Hay otro himno que se llama, mis hermanos, escuchad a los ángeles anunciadores cantad. Así se llama este himno, mis hermanos. Y dice este himno, mis hermanos, de esta manera: salve, príncipe de paz, nacido en el cielo, salve, hijo de justicia. Y sabes, ambos nombres son nombres acreditados a Jesucristo. Y si continúa este himno, mis hermanos, diciendo: luz y vida para todos Él trae, resucitado con sanidad en sus alas. Y esa es una referencia específica, mis hermanos, al libro de Malaquías. Y luego dice que suavemente dejó su gloria. Y es una referencia a Filipenses 2, donde dice que se despojó, mis hermanos, de su gloria. Y lo hizo, mis hermanos, para que el hombre no muriera. Y lo hizo para que tú y yo tuviéramos vida. ¿Sabes? Hay muchos cánticos. Pero quiero decirte que hay de cánticos a cánticos. Así como en la música secular, mis hermanos. La música secular también, pues hay de música a música, ¿no? Y de letra a letra, mis hermanos. Por ejemplo, el reggaetón. ¿Te edifica en algo? Seguro que no. Seguro que no. Pero sabes, hay cánticos basados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, mis hermanos. Hay cánticos que están basados allí y son tan ricos en verdad bíblica. Y hay una manera, mis hermanos, de aprender la verdad bíblica. Recuerdo lo que me decía un pastor hace ya muchos años, que uno vive la teología de los cánticos. Porque cuando uno tiene un problema, tiene una dificultad, mis hermanos, en lugar de acordarse del versículo, se está acordando uno del canto. Se está acordando uno de esto, mis hermanos. Pero, ¿sabes? El tener estos cantos es una gran manera de aprender la verdad de las Escrituras, mis hermanos. Pensando en lo que dicen, es como si hubiera un sermón en cada canción. Así es que lo que te pido en esta Navidad, en esta temporada, mantén este tipo de cantos, himnos espirituales, manténlos en tu mente, en tu corazón. Ponlos en tu casa, ponlos en tu auto, tienes en tus auriculares. Bueno, pues ponlos en tu celular y simplemente permite que estas verdades, la verdad bíblica, analiza la letra de los cantos y permite que se conviertan allí en tu corazón en verdades que están allí. ¿Sabes? Creo sinceramente, mis hermanos, que cantar adoración a nuestro Señor nos prepara para la eternidad.
nos prepara para la eternidad, mis hermanos. ¿Sabes? Cantar juntos como un cuerpo de creyentes, mis hermanos, no solo es un ejercicio religioso. Hace rato cuando estábamos cantando los himnos, mis hermanos, no solo eso es un ejercicio religioso, en realidad es un ensayo. Es un ensayo para cuando tú y yo estemos en la presencia de Dios, cuando estemos en el cielo, mis hermanos, precisamente. Y hay una cosa que va a faltar en el cielo. No van a faltar cantos para el Señor, pero lo que sí van a faltar, ¿saben qué va a ser? Sermones. Sermones no va a haber en el cielo, mis hermanos. No habrá predicación en el cielo, mis hermanos. De verdad que no la habrá, mis hermanos. No habrá ni teología, ni escatología, ni habrá genealogías, mis hermanos, porque cuando veamos a Jesús, mis hermanos, estemos en la presencia de Él, todas nuestras preguntas, todas nuestras dudas serán respondidas, mis hermanos. No habrá más necesidad de sermones, mis hermanos. Así es que los pastores se quedarán sin trabajo, ¿no? Pero ¿sabes? Lo que sí va a haber en el cielo, mis hermanos, serán grandes alabanzas al Señor. Y nuestra adoración es única en toda la creación. Y déjame decirte por qué. Es diferente la adoración de los creyentes a cualquier otra cosa en la naturaleza, mis hermanos. Porque los ángeles no pueden adorar a Dios como lo hacen los creyentes. Y la razón es esta. Los ángeles nunca han experimentado ni experimentarán la misericordia y el perdón de Dios. Pero esto es algo que tú sí has experimentado. Has experimentado la misericordia, has experimentado la bondad y el perdón de Dios, mis hermanos. Solo los creyentes pueden cantar con un corazón redimido. Solo los creyentes pueden cantar a Dios acerca de su bondad. Solo los humanos, mis hermanos, podemos cantar: una vez estuve perdido, pero ahora el Señor me ha encontrado. Eso lo podemos cantar, mis hermanos. Jesús no murió para salvar a los ángeles. No murió para salvarlos. No murió, mis hermanos, para salvar a los animales. Tampoco, mis hermanos. Jesús murió para salvar a cada hombre y cada mujer, a toda la humanidad. Y entonces, mis hermanos, nuestra adoración se conecta de manera diferente con Jesucristo. Porque Jesús nunca ha sido un ángel, mis hermanos, eso no. Ha sido un hombre, el Dios encarnado, verdaderamente Dios, 100% Dios, verdaderamente hombre, 100% hombre, mis hermanos. Y Jesús sabe, entiende nuestros corazones, entiende y conoce nuestras luchas y entiende lo que significa ofrecer un sacrificio de alabanza. Jesús lo entiende bien. ¿Se acuerdan lo que significa Emmanuel, verdad, mis hermanos? Dios con nosotros. ¿Se acuerdan bien, verdad, mis hermanos? Bueno, la Biblia nos dice que toda la creación en un momento está esperando su liberación para adorar al Creador, para adorar a Dios, mis hermanos. Pero ¿sabes? Nuestra adoración, la adoración de cada creyente, vale más para Dios que la adoración de cualquier otra criatura. Porque somos los únicos, los creyentes, por los que murió Jesucristo. A veces, no sé si han escuchado, mis hermanos, a alguien decir: no puedo esperar para estar en el cielo, para cantar junto con los ángeles. Y sabes, pienso que lo hemos entendido al revés, mis hermanos. Son los ángeles los que no pueden esperar para cantar con nosotros, porque tú y yo somos por quienes murió Jesucristo. Somos aquellos, mis hermanos, por quienes todo esto se ha convertido en la redención de la creación de Dios. Y sabes, los ángeles no pueden esperar a cantar junto con nosotros. Nuestra adoración vale más para Dios que cualquier otra cosa. Así es que, ¿sabes lo que vale nuestra adoración para Dios? Vale la vida de su Hijo.
vale la vida de Jesucristo. Y entonces, mis hermanos, vale la pena que tú y yo nos preguntemos, ¿qué valor tiene la adoración para ti? ¿Cuánto vale para ti adorar a Dios? Saben, mis hermanos, los domingos millones de personas se reúnen alrededor del mundo para adorar a Jesucristo. Pero, de entre todos esos millones, tú debes destacarte. Cada uno debe destacarse, mis hermanos. Tener en la mente que estás adorando al Dios eterno, al que es santo, 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 al creador de todo, al todopoderoso, al que murió por ti, para que fueras rescatado y no fueras al infierno, si fueras a su presencia por la eternidad. Fueras a su presencia. Y a veces me imagino, mis hermanos, cuando estamos en un culto como este, cuando cantamos a Dios, mis hermanos, escucho, a veces pienso, mis hermanos, me imagino que Dios diciéndole a todo lo demás en el cielo: guarden silencio, no hablen, no canten en este momento, porque mis hijos redimidos, mis hijos por los cuales envié a Jesucristo el Salvador, en este momento están adorando. Guarden silencio en el cielo, porque mis hijos adoran, mis hijos me están cantando. ¿Sabes? Lo que debe haber en tu corazón, en mi corazón, cada día, es una adoración al Dios alto y supremo. Por eso te preguntaba al principio, ¿cuánto vale Dios para ti? Porque si Dios tiene algún valor para ti, entonces tu vida, tus palabras, tus actitudes, tu conducta será toda de adoración a Dios. Que el Señor nos enseñe esto, mis hermanos. Los ángeles aparecieron esa noche, mis hermanos, anunciándole a los pastores, y cantaban, adoraban a Dios, mis hermanos, como dice aquí este texto: gloria a Dios en las alturas. Pero hay algo que no conocen, mis hermanos, los ángeles, y es el perdón y la misericordia que tú y yo sí hemos experimentado. Así es que no te canses, nunca te canses de adorar a Dios. Si eres una persona redimida por el Señor, si has sido salvado por la sangre de Jesucristo, nunca te canses de adorar a Dios. Que este sea tu cántico y que lo puedas cantar con gran devoción, con gran pasión en tu corazón. Nunca nos cantemos de adorar a nuestro Señor, mis hermanos, de declarar su valor, el valor que tiene Él y su grandeza. Ahora, en segundo lugar, mis queridos hermanos, los ángeles adoraron a Dios así, a Jesucristo. Pero, mis hermanos, ¿qué de los pastores? ¿Qué de los pastores? Bueno, mis hermanos, los pastores adoraron compartiendo las buenas noticias. Adoraron compartiendo las buenas noticias. Si lo quieren anotar allí en sus boletines, mis hermanos, y lo pueden escribir. Esto es lo que dice la Escritura, mis hermanos, con respecto a esto. Dice en Lucas 2, 15 al 20, mis hermanos, dice de la siguiente manera: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. Y dice el versículo 17, si lo quieren subrayar: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Lo pueden subrayar, mis queridos hermanos? Y luego, versículo 18, mis hermanos, en adelante: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Mis hermanos, si pueden allí subrayar, como ya les he dicho en el versículo pasado, mis hermanos, dice que dieron a conocer, dice el pasaje, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, mis hermanos, lo divulgaron, lo dieron a conocer, la noticia, mis hermanos. Cuando vieron a Jesús y después del anuncio de los ángeles, divulgaron lo que se les había dicho acerca del niño, lo dieron a conocer. Y dice el pasaje, mis hermanos, que todos los que oyeron, todos los que estaban recibiendo esa buena noticia, dice que se maravillaban de lo que los pastores les decían. Es decir, mis hermanos, después de ver a Jesucristo allí recién nacido, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, mis hermanos. Así sucedió con los pastores. Y quiero hacer notar algo, mis hermanos. El Señor eligió a estos hombres, a estos pastores, para ser los primeros para que dieran la buena noticia. La buena noticia, mis hermanos, el Evangelio. Uno pensaría que Dios podría haber enviado a sus ángeles, sus mensajeros, a los principales sacerdotes. Dios podría haber hecho eso. Uno podría pensar también, mis hermanos, que Dios podría haber enviado a sus ángeles, sus mensajeros, a los líderes religiosos de esa época, o que habría enviado a sus ángeles a los poderosos, a los líderes políticos de la época. Pero, mis hermanos, no fue a ellos a quienes eligió utilizar. Dios envió su mensaje a un grupo de personas, de trabajadores, mis hermanos, personas comunes y corrientes que hacían un trabajo común y corriente, que solo estaban intentando ganarse la vida de manera común, mis hermanos. Ni siquiera sabemos sus nombres. No lo sabemos, mis hermanos. No eran gigantes espirituales, tampoco. No estaban en una iglesia, mis hermanos, cuando esto sucedió. Ni siquiera estaban en un estudio bíblico. Eran personas comunes y corrientes que simplemente estaban cuidando sus rebaños por las noches. En otras palabras, mis hermanos, solo estaban haciendo su trabajo. Solo eso, mis hermanos. Solo estaban haciendo esto. Y saben, mis hermanos, ¿han cuidado ustedes un rebaño de ovejas? Yo creo que muy pocos, ¿verdad, mis hermanos? Solo aquellos que viven en el campo lo saben. Pero, mis hermanos, cuando me pongo a pensar en ello, no creo que sea un trabajo, mis hermanos, muy activo. Más bien sería un trabajo bastante aburrido, sospecho eso. Están las ovejas, están pastando, mis hermanos, y si yo las estuviera allí cuidando, y hablo de mí, ¿saben? Me hubiera dormido, mis hermanos. Ahora, ¿qué diferencia hay cuidar un rebaño de día y de noche? Pues, mis hermanos, igual de aburrido, solo que es más oscuro, ¿no? Más oscuro, mis hermanos, estaba allí. Y saben, quizás el mayor riesgo que tenían estos hombres, el riesgo laboral que tenían era quedarse dormidos, mis hermanos. Y lo último que esperaban, mis hermanos, sin duda era ver un ejército de ángeles diciéndoles que fueran a buscar a un niño que había nacido y que lo iban a encontrar en un pesebre. Un pesebre es un comedero, es un lugar para animales. Eso es un pesebre. Tendemos a pensar, mis hermanos, ahora, nuestra época más moderna, mis hermanos, que un pesebre es algo limpio. No. Un pesebre, mis hermanos, es un comedero de animales, donde los animales comen y se lo encontrarán envuelto en pañales. No son pedazos de tela, mis hermanos, bordados, como lo hace uno cuando está preparando, por ejemplo, las mujeres cuando están esperando sus niños, mis hermanos, y bordan la tela, escogen la tela, mis hermanos. No, eran pedazos de tela, mis hermanos, simplemente para guarecer al bebé, y en un comedero donde estaban los animales. En aquellos días, mis hermanos, los pastores
no estaban en un lugar alto en la escala social, no. En realidad estaban en un nivel muy bajo en la sociedad. Los pastores, saben, mis hermanos, como ahora algunas personas que tienen algunos oficios, bueno, y no los voy a mencionar, pero mis hermanos, los pastores tenían fama de ser deshonestos, carentes de integridad, y no se les permitía en esa época testificar en un tribunal. Es decir, no tenían derechos. No se les permitía testificar en un tribunal. Pero dice el versículo, mis hermanos, el versículo 17, que cuando oyeron todo esto, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. Después de verlo, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, dieron a conocer todo lo que se les había dicho del niño. Y dice el versículo 18, todos los que lo oían, todos los que les escuchaban, se estaban maravillando de lo que los pastores les decían. Quizás alguien habría pensado, pero son pastores, no podemos confiar en ellos. Son pastores, no podemos confiar en su palabra. Algo debió haber sucedido, mis queridos hermanos. Algo debió haber sucedido que fue tan poderoso, tan convincente, que cuando contaron su historia, los pastores, la gente estaba asombrada, mis hermanos. Y decían, estos hombres no tienen buena reputación. ¿Por qué Dios elegiría a estos pastores para ser los primeros en que dieran a conocer esta noticia? Bueno, mis hermanos, en la historia bíblica, Dios ha utilizado personas de diferente condición social, personas de diferente condición intelectual, de diferente, mis hermanos, oficios. Y Dios usó pastores muchas veces para hablarle a su pueblo. De hecho, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, los dos líderes más grandes del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento comenzaron como pastores. Moisés, de allí lo llamó el Señor, mis hermanos, estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y de allí lo llamó el Señor, era pastor, ese era su trabajo. Y David, el gran rey David de Israel, también era pastor. Y sin embargo Dios llamó a estos dos hombres, Moisés y David, para pastorear a su pueblo. Así que, mis hermanos, sí tiene sentido, mis hermanos, que Dios eligiera pastores para que fueran los primeros en contar acerca de Jesucristo, el Cordero de Dios, y comenzaran a hablar acerca de Él. Pero creo que hay en todo esto una gran lección, mis queridos hermanos. Hay una gran lección. Si Dios puede usar hombres comunes y corrientes, hombres, mis hermanos, con un trabajo común y corriente, si Dios puede utilizar hombres como ellos, mis hermanos, seguro que Dios también puede usarlos a ti y a mí. Dios puede usarlos a nosotros. Y Dios puede hacer cosas a través de nosotros, mis hermanos. Lo que debes estarte preguntando es esto: ¿qué Dios puede hacer a través de mí? ¿Qué cosas puede hacer Dios a través de mí? ¿Qué puede hacer en mí y a través de mí? ¿Sabes? Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. A mí me encanta escuchar historias, mis hermanos. ¿Y cuál es el tipo de historia que me gusta escuchar? El tipo de historia, mis hermanos, de tener un encuentro con Jesucristo. Porque cada uno de nosotros, tú y yo, todos nosotros, tenemos una historia que contar, nuestra propia vida. Y esa es la prueba más convincente, mis hermanos, de tener un encuentro con Jesucristo. La historia de tu vida con Cristo. Esa es la prueba más poderosa, mis hermanos, que uno puede tener para hablar acerca de Jesucristo.
La historia de Jesús, mis hermanos, es la historia más grandiosa jamás contada y todavía se está escribiendo en la vida de todos aquellos que están siendo transformados por Jesucristo. Esta historia, la más maravillosa jamás contada, todavía se sigue escribiendo en la vida de personas que siguen a Cristo Jesús. Y quiero decirte esto, tú eres parte de esta historia, eres parte de la historia de Jesús. La gente, cuando tú le compartes, puede discutir tu lógica. La gente puede discutir tu teología y lo va a hacer. La gente puede discutir tu punto de vista y lo hará. Pero ¿sabes? Lo que no pueden hacer es discutir tu experiencia de vida cambiada. Eso es lo que no pueden hacer. La gente no puede discutir la experiencia de vida que has tenido con Jesucristo. No pueden discutir esto. No pueden discutir el testimonio de lo que Jesús ha hecho por ti. Eso no lo pueden discutir. Podrán discutir otras cosas, tu teología, tu punto de vista, tus argumentos, pero lo que no pueden discutir es tu encuentro con Jesucristo y tu vida cambiada. Aún recuerdo, mis hermanos, la plática que tuve con un muchacho que venía aquí a la iglesia, mis hermanos, y que recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahora está en otro país y allá sigue buscando de Cristo, pero recuerdo muy bien, mis hermanos, que él me contó que había dejado de ver a una joven durante un par de meses, 2, 3 meses, mis hermanos, y cuando pues tuve un encuentro con la persona, le preguntó, ¿qué te hiciste? Y él sabía, porque en ese lapso había recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y dice él, nada. Si algo te hiciste, algo tienes en la cara, algo distinto, diferente. ¿Y qué es lo que tenía? Tenía a Cristo en su corazón ahora. Y eso es lo que la gente no puede cambiar, mis hermanos, no puede cambiar. No van a discutir eso, mis hermanos. La experiencia de un encuentro con Jesucristo. ¿Sabes? No todos estamos llamados a ser evangelistas, no todos, pero sí todos estamos llamados a ser testigos, todos. Y un testigo simplemente lo que dice es, esto es lo que vi, esto es lo que sé, esto es lo que sé, esto es lo que experimenté. Es tu testimonio, tu historia de lo que has visto y oído y experimentado en tu vida con Cristo. Y sabes, esa es la evidencia más convincente, más poderosa y contundente acerca de Jesucristo y de lo que puede hacer en la vida de las personas. Porque si lo ha hecho contigo y conmigo, también lo puede hacer con otros. Entonces, ¿cuál es tu historia con Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho por ti? ¿Qué ha hecho Jesús en ti? Recuerden la historia, mis hermanos, la historia bíblica que se encuentra ya en Juan capítulo 9, si lo quieren anotar y después lo quieren ver, Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan. Allí, mis hermanos, se nos relata de un hombre que era ciego y que Jesús le puso barro en los ojos, mis hermanos, y lo sanó. Y después de que fue sanado, los líderes religiosos trajeron a este hombre y querían algún tipo de explicación teológica de lo que había sucedido. ¿Quién era Jesús? ¿Dónde había ido? ¿Cómo hizo esto? Y además le decían, oye, este hombre no tiene derecho a hacer esto porque lo hizo en sábado. Y este hombre dijo, mira, no sé, no tengo ni idea de cómo lo hizo. Es más, no sé ni a dónde se fue. Y si ustedes leen el pasaje, mis hermanos, con detenimiento allí en Juan 9, mis hermanos, es más, Jesús no estaba cuando ya vio, porque le puso barro y le dijo, ve a lavarte. Y cuando regresó viendo y ya no estaba Jesús. Y entonces este hombre le dijo, pues ni siquiera sé cómo es. Ni siquiera sé cómo es porque cuando ya regresé viendo, pues ya no estaba.
porque yo era ciego y tenía barro en los ojos. Así es que este hombre, mis hermanos, digo, no puedo explicarlo, no sé cómo lo hizo. Todo lo que yo puedo decir es esto, que yo era ciego y ahora puedo ver. Y esa es la misma experiencia de cada persona que se acerca a Jesucristo. Es que yo era así, pero ya no lo soy, por la gracia de Dios, por Cristo, y ahora soy así, me ha transformado. ¿Sabes? No hay nadie que pueda refutar esto, nadie. En el caso de este hombre ciego, mis hermanos, que fue sanado por Cristo, no había nada que pudieran decir para argumentar en contra de la prueba, porque lo conocían que había sido ciego, sabían cómo estaba. La verdad de la vida cambiada de este hombre, mis hermanos, y quiero decirte esto, tú y yo, los que estamos aquí, los que son seguidores de Cristo, quiero decirte que tú eres la pieza más convincente, la pieza de evidencia más convincente para hablar de Cristo. Y más si te conocían antes. Más si te conocían antes de que tú tuvieras a Cristo. No es tu conocimiento religioso. No es tu maravillosa capacidad de razonar con la gente o ganar discusiones, ¿no? Son tus experiencias que han cambiado tu vida a través de Cristo. Y tú tienes cientos de historias. Desde el momento en que empezaste a seguir a Cristo, cómo ha cambiado tu vida. Y luego, día a día, cuando has estado enfermo, cuando has tenido un problema laboral, o has tenido un problema económico, o has tenido un problema familiar, y cómo Jesucristo ha intervenido en tu vida y lo sigue haciendo. Te pregunto hoy, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Eres una persona que diría, sí, yo soy igual que ese hombre, estaba ciego, pero ahora puedo ver? No podía ver la verdad acerca de mí mismo, ni sobre el mundo, ni sobre Dios, pero Jesús me abrió los ojos. Ahora puedo ver. Eres una persona que diría, antes estaba súper enojado, no me aguantaba ni a mí mismo y tenía una tormenta en mi corazón, pero ahora tengo paz. Quizás es una persona que pueda decir, no tenía esperanza, pero ahora tengo un gran contento y un gran gozo dentro de mí. Antes estaba quebrado por dentro, quebrantado, pero ahora el Señor juntó las piezas quebradas de mi vida y las ha completado y estoy sano. Estaba perdido, pero ahora me ha encontrado. Estaba muerto en pecado, pero ahora vivo en Cristo. ¿Sabes? Dice el pasaje, mis hermanos, regresando al texto bíblico, el versículo 17 nuevamente. Dice allí que al verlo, al ver a Jesús allí acostado en un pesebre, envuelto en pañales, tal como los ángeles le habían dicho, dice que los pastores dieron a conocer lo que les había acontecido, lo que se les había dicho acerca del niño, lo que habían visto y oído. Y entonces te pregunto hoy, ¿qué has visto y oído en tu vida con Jesús? ¿Qué has visto y oído? ¿Cómo empezó? ¿Cómo era tu vida antes y cómo se ha convertido desde entonces? ¿Qué diferencia ha marcado Jesucristo en tu vida? ¿Cómo te ha dado esperanza Jesús? ¿Cómo te trajo claridad a tu vida? ¿Cómo te ha dado consejo cuando antes no lo tenías? ¿Cómo te ha traído consuelo el Señor cuando antes andabas atribulado y atormentado? ¿Cómo Jesús te ha dado fuerzas, esperanza y valor?
¿Qué ha hecho Jesús en tu vida familiar o en tu matrimonio? ¿Sabes? Todos tenemos historias de nuestros encuentros, nuestras experiencias con Cristo. Y otras personas, quiero decirte, se sorprenderán de las cosas que puedes compartir con ellas, de lo que Jesús ha hecho por ti. Así es que, en esta Navidad, no te limites a cantar tu adoración al Señor. Y está bien que lo hagas, pero no te limites a ello, sino ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Habla acerca de Jesús. Es como decir, ven y ve, como le dijeron mis hermanos Felipe a Natanael. Ven y ve, experiméntalo. Y esto me lleva a otra cosa, mis hermanos. El día de ayer estuvimos compartiendo de Cristo y haciendo pues un servicio, mis hermanos, a la gente, hablándoles, algunos, mi hermana enseñando a pintar, otros dando asesoría legal, otros dando pues consejo médico y así, y otros compartiendo de Cristo, mis hermanos. Pero este sábado, ¿por qué no invitas a alguien? O el próximo domingo. De hecho, mis hermanos, la misma obra del sábado se va a pasar el domingo, nada más que la del sábado es para personas que no conocen de Cristo y lo vamos a llevar, mis hermanos, se van a repartir volantes. Pero sabes, todos tenemos una historia que contar. Mi experiencia con Jesús, cuál ha sido y cómo me sigue ayudando hoy. Así es que es una buena temporada para compartir de Cristo. Y hagámoslo así, mis hermanos. Los pastores adoraron, mis hermanos, compartiendo las buenas noticias, el Evangelio. Y así lo podemos hacer. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, algo que también tú y yo podemos hacer, y ahora los magos, los sabios de Oriente, mis hermanos, ellos adoraron dando. Adoraron al Señor dando, mis hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Allí en Mateo capítulo 2, mis hermanos, dice allí el pasaje que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, dice el pasaje, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado en el pasaje, mis hermanos? Allí en sus notas dice que postrándose lo adoraron y luego abrieron sus tesoros y dice que le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Le ofrecieron presentes. Si lo pueden anotar, mis hermanos. ¿Saben? Estos sabios de Oriente, mis hermanos, no sabemos mucho de ellos. No sabemos de dónde eran, tampoco sabemos sus nombres. La tradición, mis hermanos, les acredita sus nombres, ¿no? De Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero eso es tradición. La Biblia no los dice, mis hermanos, esto. Algunos estudiosos de la Biblia dirían que más o menos estas personas pues venían de Persia, que actualmente es Irán, y algunos otros podrían pensar que venían de Arabia, mis hermanos. Pero fuera de donde vinieran, mis hermanos, estas personas, estos hombres eran extranjeros
al pacto de Dios. Eran extranjeros al pacto de Dios. No eran parte del pueblo de Dios. No eran parte de Israel y sin embargo venían a adorar a aquel que estaba cumpliendo el pacto de Dios. Estos hombres, mis hermanos, improbables, de un nombre improbable, de un lugar improbable, que venían a una tierra extranjera para adorar a un Dios que no era el suyo. No tenían nada que ver con el reino de Dios. Eran gentiles para los judíos. No tenían nada que ver con el pueblo de Dios ni con el reino de Dios, y sin embargo acudieron a Jerusalén porque querían adorar al rey de los judíos que había nacido, al rey de Dios. Y es lógico, mis hermanos, que fueran a Jerusalén, porque después de todo, Jerusalén era la capital. ¿No es así? Se esperaría que el rey naciera en la capital. Por eso fueron a la ciudad. Pero, mis hermanos, cuando Dios se encarnó, cuando Dios se hizo carne, lo hizo en el más humilde de los escenarios. Solo Dios haría algo así, mis hermanos. Realmente el Señor es bastante creativo. ¿Por qué? Saben, mis hermanos, nació en Belén, como dice el pasaje y lo sabemos muy bien. ¿Saben lo que significa Belén? Casa del pan. Y en la casa del pan, en Belén, mis hermanos, Jesús nació, el pan de vida. En la casa del pan, en Belén, nace el pan de vida que es Cristo Jesús, mis hermanos. Y allí, acostado en un comedero, donde comen los animales. En la casa del pan, mis hermanos, del pan. ¿Saben? Solo Dios haría algo así. Solo el Señor haría algo así, mis hermanos. Pero estos hombres, estos sabios, mis hermanos, estaban llegando a un territorio que estaba controlado por el Imperio Romano, hay que recordarlo. Y estaban buscando un rey. Estaba controlado ese territorio por el Imperio Romano, lo repito, y querían adorar a un rey que había nacido en cautiverio. Así que al ir a Jerusalén, mis hermanos, y al hacer estas preguntas, ¿dónde está el rey que había nacido? En realidad se estaban arriesgando a ser arrestados. Se estaban arriesgando, mis hermanos, a ser acusados de algún tipo de insurrección, porque el rey era el César. Y fueron a ver Herodes, mis hermanos. Herodes también era llamado el rey de los judíos. Ese era su título, mis hermanos. Era un nombramiento político, un título político que le había dado el César. Herodes, el rey de los judíos. Y era un hombre, mis hermanos, Herodes, con una reputación violenta. Era un hombre cruel y paranoico también. Era un hombre enfermo, mis hermanos, enfermo de la cabeza. Loco, mis hermanos, tan paranoico que a su esposa, a sus 3 hijos, a su propia madre y a su cuñado los hizo ejecutar. ¿Por qué? Porque en su mente enferma se estaban ellos convirtiendo en una amenaza para su trono. Era un enfermo. Por eso se dirigen allí, mis hermanos, y preguntan a Herodes. Se estaban arriesgando, mis hermanos. En esencia, a Herodes, cuando ellos van y preguntan, hemos venido a adorarle, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? En esencia, mis hermanos, a Herodes le estaban llamando impostor. En esencia, se estaban arriesgando. Así que, mis hermanos, no es de extrañar que dice el pasaje, y lo hemos leído aquí en Mateo 2, si ustedes lo tienen allí en su boletín, que Herodes se turbó. Y toda Jerusalén también, junto con él. Toda la ciudad se turbó, mis hermanos. Todos se turbaron.
Y me parece interesante, mis hermanos, es interesante notar que toda Jerusalén se turbó también con la noticia. Uno pensaría que estarían encantados, estarían contentos. Oh, nació el rey de nosotros, rey de los judíos, el Mesías esperado. Mis hermanos, sin embargo, el pasaje, si ustedes lo ven, dice que estaban perturbados, mis hermanos. Ni siquiera fueron a verlo por sí mismos. Lo más probable es que tuvieran miedo de provocar problemas. No querían causar problemas, mis hermanos, así. Seguramente. Lo que nos dice esta historia, mis hermanos, es que a partir de este momento, Herodes comenzó a planear cómo matar a Jesús, porque había otra amenaza para su trono. Había matado, ya les comenté, a su madre, a sus 3 hijos, mató a su esposa, a su cuñado, y ahora planea matar a Jesucristo. Pero, mis hermanos, para Jesucristo, para algunos era el Salvador, pero para otros era un obstáculo. Para algunos Jesús era un milagro, para otros era un problema. Y ahora, mis hermanos, llegamos a este punto. Y es notable, mis hermanos, si ustedes ven el versículo 9, mis hermanos, dice que vieron allí, el versículo 11, perdón, dice, mis hermanos, allí el versículo 11, que al entrar en la casa, siempre asociamos, mis hermanos, la entrada de los magos pronto, mis hermanos, allí cercano a Jesús, alrededor de la noche de su nacimiento, pero no. Dice, mis hermanos, ya no estaban en un establo, ya no estaban, mis hermanos, en un establo donde estaban los animales. Dice, estaban en una casa. Seguramente había pasado tiempo. Había pasado tiempo desde el nacimiento de Jesús hasta que llegaron estos sabios de Oriente. Estaban en una casa. Por eso, más tarde, mis hermanos, en la Biblia dice que Herodes indagó más o menos el tiempo y mandó matar a los niños de 2 años para abajo, para asegurarse. Eso es lo que dice el pasaje. Pero hay algo que aquí hicieron, mis hermanos. Estos hombres, estos sabios, dice que le ofrecieron presentes. Le ofrecieron oro, incienso y mirra, mis hermanos. Oro, incienso y mirra. Si yo fuera José, mis hermanos, yo les hubiera dicho, oye, ¿no tienen más oro en lugar de más incienso y menos mirra y más oro? Pero le ofrecieron esto, mis hermanos. Y son regalos bastante significativos. Lo pueden escribir en sus notas, mis hermanos. ¿Qué ofrecieron? El oro representaba, mis hermanos, la realeza de Jesús. Es un regalo para los reyes. Y uno puede ver esos pasajes y después los pueden ver. Yo les puse las citas ahí. El incienso, mis hermanos, representaba la divinidad de Jesús. Porque el incienso, mis hermanos, se ofrecía a Dios en oración. Se ofrecía a Dios en los templos, mis hermanos. Y eso estaba representando la divinidad de Cristo. Pero la mirra representaba la humanidad de Jesús, mis hermanos. Esta especie aromática, la mirra, mis hermanos, se utilizaba para preparar, embalsamar los cuerpos para el entierro. Lo preparaban, mis hermanos, con mirra, y esto es lo que representa entonces la mirra, la humanidad de Jesús. Así es que la realeza de Jesús, su divinidad y su humanidad estaban representadas en estos regalos que los hombres le dieron, que los hombres le trajeron. Ahora, mis hermanos, quiero que observen aquí que los sabios adoraron a Jesús cuando no había absolutamente nada que él pudiera hacer por ellos. Es más, era un niño. Todavía no había hecho nada Jesús, mis hermanos. Uno pensaría que ellos habrían esperado algo acerca de Cristo, que Cristo se sentara en su trono, que fuera poderoso, mis hermanos, y entonces ellos vendrían. Pero vinieron a Jesús
estos hombres, estos magos, cuando no había nada que Jesús pudiera hacer por ellos. Nada. Era un bebé indefenso. Así, mis hermanos. Y no podía hacer lo que esperaban, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los reyes no nacen en graneros. Los reyes no nacen, mis hermanos, en lugares donde viven los animales, donde los guardan. Nosotros nos imaginaríamos a un rey viviendo en una mansión, en un palacio, pero ese no es el camino de nuestro rey. Jesús, mis hermanos, y quiero decírtelo de manera muy enfática, Jesús viene a nosotros no en las mansiones de la vida, sino en los pesebres de la vida. Allí es donde viene Jesucristo a nosotros. Jesús viene a nosotros no en nuestros momentos de gloria, sino en nuestras temporadas de sufrimiento. Allí es donde viene Jesucristo. Y a menudo viene a nosotros de una manera que es dolorosa, incómoda, y de una manera que es completamente inesperada. Así viene Jesús, mis hermanos. No es en absoluto como tú y yo haríamos las cosas. Hace un momento les dije que nuestro Dios verdaderamente es creativo. No es como tú y yo haríamos las cosas si fuéramos el rey, mis hermanos. Realmente el Señor se manifiesta de la manera que menos esperamos. Pero ¿sabes? Por eso hay que dejar espacio al Señor en la vida. Hay que dejar espacio para que Jesús nos deje asombrados y boquiabiertos. Si solo pudiera estar a la altura de mis expectativas, entonces no sería Dios. Porque la Biblia dice, mis hermanos, Él hace mucho más aquello de lo que podríamos pedir o imaginar o siquiera pensar. Tenemos que dejar espacio para que Jesús haga lo inesperado en nuestras vidas. Pero es en los momentos y lugares difíciles, es en los pesebres de la vida donde encontramos por primera vez al príncipe de paz. Es en el pesebre de la vida donde encontramos por primera vez al Dios fuerte, al Padre eterno, al consejero admirable. Es en el pesebre de la vida, mis hermanos, donde encontramos por primera vez la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Y el lugar de nacimiento de nuestro Rey, mis hermanos, es el último lugar donde alguien podría buscarlo. Así es que tenemos que preguntarnos, y debes preguntarte tú, ¿en qué área de tu vida estás esperando la llegada de Jesús? ¿Ya has descubierto cómo Jesús puede interactuar contigo? ¿En qué área de tu vida? ¿Lo recibirás con agrado si no se presenta Jesús como la manera que tú esperas? ¿Lo adorarás? Incluso si tu situación se parece más a un pesebre que a una mansión, ¿lo vas a adorar? ¿En qué área de tu vida estás esperando la llegada de Jesús? Puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu trabajo, en tu relación familiar, con tus padres o tus hijos. ¿En qué área de tu vida estás esperando la llegada de Jesucristo? Pero quiero que observemos aquí una secuencia de eventos, mis hermanos, y es muy, muy interesante esta secuencia de eventos en el texto bíblico, que es tan rico, mis hermanos. Vean ustedes el versículo 11. Nuevamente quiero que lo veamos, mis hermanos, este versículo 11. Dice allí, mis hermanos, este versículo 11. Dice que allí, mis hermanos, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y dice allí, mis hermanos, que postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender aquí? Hay una secuencia. Primero, mis hermanos, estos hombres se ofrecieron a sí mismos y luego ofrecieron sus presentes. Déjame repetírtelo.
Primero se ofrecieron a sí mismos y luego ofrecieron sus dones, ofrecieron sus regalos, sus presentes. Eso es lo que hicieron. Porque al llegar a la casa donde estaba el niño con su madre María, dice que postrándose lo adoraron. No llegaron a ofrecerle los presentes de entrada, no. Dice allí, mis hermanos, y por eso les pedí que lo subrayaran, postrándose, inclinándose hasta el suelo, mis hermanos, a la usanza oriental, donde pegaban la frente con el suelo, a la usanza oriental, postrándose de rodillas, dice, lo adoraron. ¿Y esto qué significa? Que se estaban ofreciendo a sí mismos, están ofreciendo su vida entera, estaban ofreciendo su corazón. Eso es lo que estaban ofreciendo. Y luego de ofrecerse a sí mismos, ellos como ofrenda, luego dice el pasaje que le ofrecieron presentes. Eso es lo que nos dice este pasaje. Y es un proceso, mis hermanos, que tú y yo debemos seguir. Antes de ofrecer sus riquezas, ofrecieron estos hombres sus corazones. Y ese debe ser también el orden de nuestra adoración. Esa debe ser el orden de la adoración que nosotros demos al Señor. Porque más que cualquier otra cosa que podamos traer a Jesús, más que nuestras palabras, más que nuestras canciones, más que nuestras ofrendas, más que nuestros dones, lo que Jesús quiere en primer lugar y sobre todo es nuestro corazón. Ese es el orden correcto. Antes de ofrecer algo al Señor, lo primero que tú debes hacer es ofrecerte a ti mismo al Señor, porque si no, no vale. De hecho, mis hermanos, eso es lo que tenemos que decir acerca de la adoración sin corazón. Hay muchos que pueden adorar al Señor, pero no lo hacen de corazón, sin ofrecerse a sí mismos. Solo es un rito, solo es un hábito. Espero que tú no seas de estos, que estés aquí en este lugar solo por hábito, solo por costumbre. Es importante que recordemos este pasaje, mis hermanos. Es importante que recordemos este pasaje que dice de Isaías, perdón, lo olvidé, no lo tengo allí, pero si lo vemos, mis hermanos, Isaías 29:13, lo tienen en su boletín, no lo tengo en la pantalla, dice allí, si lo podemos leer juntos, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Solo puro ritual. En otra versión de la Biblia de las Américas, mis hermanos, esta es la Biblia de la Reina Valera de 1960, pero en la Biblia de la Reina de las Américas, mis hermanos, en la Biblia de las Américas dice allí, mis hermanos, que la adoración, la reverencia de ustedes hacia mí no es más que algo que ustedes tienen de memoria. En la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos, dice la adoración de ustedes es algo que les ha sido enseñado y que recuerdan. Y fíjense bien, mis hermanos, la adoración a Dios es algo diferente, distinto, de corazón. Por eso es importante el ejemplo de los magos. Al llegar a Jesús, lo primero que hicieron, mis hermanos, se ofrecieron a sí mismos, ofrecieron sus vidas y sus corazones y luego le ofrecieron los presentes. Ese es el orden correcto en la adoración que debemos dar a nuestro Señor. Este es el orden correcto. Si alguna vez vienes a adorar y tu corazón está en otra parte, entonces tus palabras no tienen sentido, tus cánticos no tienen sentido, tus oraciones no tienen sentido, no hay nada en ellos. Si tu corazón está en otra parte, tu religión no es nada, solamente es tradición que has memorizado, solo es un hábito. Mis hermanos, si tú quieres darle algo al Señor, debe ser primero tu corazón, porque si no, realmente no es adoración, no es adoración.
verdaderamente, solo es meramente un ejercicio religioso. Por eso, mis hermanos, Jesús, nuestro Señor, dijo aquí en Marcos 12:30, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiero hacer notar algo, mis hermanos. Cuando uno ve este pasaje en el Antiguo Testamento, porque Jesús está citando el Antiguo Testamento allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, la Shema. Oye bien, Israel, escucha, esa es la Shema, oye. Así empieza el versículo, mis hermanos, en Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye, escucha, Israel, Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Solo dice 3 cosas. Pero cuando vemos el pasaje, mis hermanos, que está aquí en Marcos, Jesús pone una cuarta. Son 4 cosas. Con todo tu corazón, toda tu alma, es decir, toda tu voluntad, toda tu mente, y luego con todas tus fuerzas. Noten, mis hermanos, cómo comienza el versículo. Con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Quiero decirte esto. Lo que más desea el Señor, así estaba el versículo, lo que más quiere Dios de ti y de mí en la adoración es a nosotros mismos. Es nuestro corazón, si lo quieres colocar. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Lo que Dios más quiere de ti y de mí en la adoración es a nosotros mismos. Es a nosotros, es a mí. Lo que más quiere es lo que yo soy. Lo que más quiere el Señor es mi propio corazón, mi ser. Eso es lo que Dios quiere. Entonces te pregunto, ¿cómo adorarás a Jesús en esta Navidad? ¿Cómo adorarás a Jesús? Quiero animarte, y voy a concluir, mis hermanos. Quiero animarte a que hagas lo que hicieron los ángeles. Adora a Jesús con cánticos, con verdades bíblicas. Quizás quieras escribir tu propio cántico con la verdad de la palabra de Dios, pero hazlo así. Pero también quiero animarte a que hagas lo que los pastores hicieron. Que le puedas decirle a alguien, ven y ve. Ven y compruébalo por ti mismo. Y cuentes la diferencia de lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Invita a alguien a que se acerque a Cristo. Y luego te invito también a que adores como lo hicieron los magos de Oriente. Adora al Señor. Entrégale todo tu ser. Abre tu corazón y tus manos y dile, Señor, todo es tuyo. Todo, Señor, lo que soy y lo que tengo, todo, Señor, es tuyo. Y recuerda esto, lo que Dios más quiere de ti en la adoración es a ti mismo. Recuérdalo. Así es que, mis hermanos, recordemos esto. En esa primera Navidad no hubo lugar para Jesús, mis hermanos, en el mesón. No hubo lugar. Pero que no sea eso nuestro corazón, mis hermanos. Que cada corazón, cada uno de los que estemos aquí, le preparemos un lugar a Cristo Jesús. Y mi última pregunta para ti en esta mañana es esto. ¿Has hecho esto para Jesús? ¿Le has preparado un corazón? ¿Has preparado un lugar en tu corazón para Jesucristo? Todo lo que tienes que hacer es abrirle la puerta. Y si nunca lo has hecho, date esta oportunidad hoy mismo de abrirle la puerta de tu corazón ahora mismo para que Jesús entre allí en tu vida. Quizás quieras decirle al Señor en esta hora, Señor Jesús, quiero adorarte como los primeros que te adoraron en el nacimiento. Así que puedes cantar con los ángeles,
aunque no suenes como uno de ellos. Puedes hacer como los pastores y contarles a otros las noticias de cómo has conocido a Cristo y la diferencia que Él ha hecho en tu vida. Y quizás quieras orar y decirle: Señor, estoy aquí como estos sabios de Oriente. Te ofreceré todo lo que hay en mi corazón y en mis manos. Todo es tuyo, todo te pertenece. Quizás quieras orar de esa manera hoy mismo. Y si nunca le has abierto tu corazón a Jesús, quizás quieras decirle: Señor, no entiendo todo, pero sí sé que te necesito. Quizás quieras decirle eso al Señor: quiero que seas mi Rey, quiero adorarte desde lo profundo de mi corazón. Y Señor, te abro ahora mismo mi corazón y te invito a que entres para que seas mi Salvador y mi Señor. Creo que moriste por mí y puedes darle valor a mi alma. Así es que entra en mi vida ahora mismo y sé mi Salvador. ¿Quieres orar así? Te invito a que lo hagas. Vamos a orar, mis hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas tantas cosas en ella y tu palabra es tan rica. Y Padre Celestial, te doy gracias porque estas historias están allí en la Biblia para nuestro aprendizaje. Gracias, Señor, gracias. Pero mi Señor, queremos adorarte con plenitud. Queremos, mi Señor, elevar nuestras voces en cántico siempre, siempre, Señor, con verdades bíblicas en nuestro corazón y en nuestras mentes, para exaltar tu glorioso y santo nombre. Gracias, Señor. Gracias porque enviaste a Jesucristo a nacer para luego morir por nosotros, para que fuésemos hechos salvos y perdonados nuestros pecados. Gracias, gracias, Señor. Alabado seas. Pero también, mi Señor, queremos, como los pastores, adorar compartiendo de Jesucristo en esta Navidad, compartiendo nuestra experiencia de vida, de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de cómo ha transformado nuestras vidas, y que podamos decirle a otras personas: ven y ve, compruébalo por ti mismo. Ayúdanos en esto, mi Señor, ayúdanos, por favor. Pero también, mi Señor, queremos adorarte con verdadera plenitud, porque la verdadera adoración, mi Señor, comienza cuando uno se entrega a sí mismo. Recíbenos, Señor, por favor. Acepta la ofrenda de nuestras vidas hoy aquí. Acéptanos, por favor, Señor. Que mis hermanos y yo podamos entregarnos, mi Señor, tomando este ejemplo de los sabios de Oriente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a adorarte siempre así. Antes de darte algo, cualquier cosa, Señor, permítenos ofrecernos a ti, porque eso es lo que tú deseas. Antes que cualquier otra cosa, nuestro corazón y nuestra vida, te la ofrecemos hoy, mi Señor. Te ofrecemos nuestro corazón y nuestra vida. Pero también, Señor, te pido, si hay alguno aquí que está viendo este video en redes sociales, o de los que están aquí presentes, quiere abrir su corazón a ti, que lo pueda hacer hoy mismo, que pueda abrir la puerta de su corazón para que tú entres y calmes la tormenta que tiene en su interior, y puedas transformar su vida y puedas dar paz, gozo, contentamiento, mi Señor, que tú lo puedes hacer. Si alguno, mi Señor, está abriendo la puerta de su corazón, por favor, mi Señor, por favor, obra, mira que te lo estamos rogando en Jesucristo. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces, y gracias, mi Señor, sobre todo por Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús están escondidos todos tus dones, en Cristo Jesús están allí todas tus bendiciones, en Cristo Jesús están todas tus bondades. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver a Cristo y solo a Cristo, adorarlo como solo Él se merece. Ayúdanos y que no nos olvidemos de esto, mi Señor. Te pido que bendigas a cada familia que está aquí, a cada uno de mis amados hermanos
Bendíceles, guárdales, cuídales en el hueco santo de tu mano. Que tu mano poderosa y bondadosa esté extendida, mi Señor, para derramar bendiciones sobre cada uno. Ayuda a cada familia de esta iglesia, a los que nos visitan hoy también, mi Señor. Ayúdales, ayúdales, mi Señor. Dales tu bendición. Gracias, gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas, muchas bendiciones, mis hermanos.